¿cómo puede habitar el amor de Dios en mí? Vuélvalo a decir, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en mí? Esa es una muy buena pregunta. Así que hoy vamos a ir a través de la Escritura y vamos a aprender, porque mire, yo quiero que el amor de Dios habite siempre en mí, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Hay algo que es prioridad en mi vida y es que yo quiero que el amor de Dios realmente esté conmigo. No hay amor más hermoso que el amor de Dios. Así que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 18. Vamos a usar la versión Reina Valera contemporánea. Por si usted está siguiendo la lectura, lo puede hacer desde sus dispositivos o desde su Biblia física. Es Primera de Juan 3, 14, 18. La palabra del Señor dice así. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Esta es la palabra del Señor. La regla de oro del cristiano es el amor. ¿Sabía usted eso? Esa es la regla de oro del cristiano, el amor. Y el fundamento de nuestra fe, ¿sabe cuál es? Es el amor de Dios encarnado y dado a nosotros, ofrecido a nosotros en Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús también su obra redentora, su obra de salvación. Así que Jesús se encarna el amor en Jesús y Él se entrega en amor por nosotros. La iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido un gran número de símbolos, de ritos, ¿sí? También de estilos de adoración. Los estilos de adoración han cambiado a través de los siglos y también la iglesia ha tenido diferentes tipos de culto a través de la historia, ¿verdad? Y podríamos seguir mencionando muchas más cosas que caracterizan a la iglesia cristiana desde los tiempos de Jesús, la primera iglesia, hasta nuestros días. Sin embargo, lo que ha distinguido realmente a la iglesia, o que distingue, podríamos ponerlo así, lo que distingue a los verdaderos seguidores de Jesús, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo que distingue? Es el amor y la entrega a los demás. O sea, todo lo demás es lindo, las liturgias son lindas, han habido bastantes tipos de liturgias a través de la historia. Usted ve nuestra liturgia aquí en la iglesia, empezamos con una oración, confesamos los pecados, tenemos la lectura de la palabra, tenemos la prédica, tenemos las oraciones, tenemos el Padre Nuestro, tenemos el credo apostólico, que es un credo donde confesamos nuestra fe en Jesús. Es decir, esas cosas son hermosas y son para enriquecer la vida cristiana, son importantes. Hay iglesias con menos liturgia. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen liturgias más pequeñas que se reducen a cantos, oración y la palabra de Dios. Diferentes iglesias tienen diferentes liturgias y han ido modificándose y cambiándose a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que realmente caracteriza a los seguidores de Jesús, más allá de todas estas liturgias, más allá de todos estos ritos, que no son malos, enriquecen, como dije hace un momento, nuestro culto de adoración. Realmente los verdaderos seguidores de Jesús se caracterizan por el amor, porque manifiestan el amor a los demás, porque cuidan de los demás. Entonces, esa es la característica
verdadera de la iglesia del Señor. Me refiero no a esta, sino me refiero a la iglesia universal de Cristo. Lo que diferencia a un cristiano de otro no es tanto su estilo de culto, ¿sí?, sino es el amor por los demás. Los verdaderos seguidores de Jesús entregan también su vida en amor a los demás. El amor y la iglesia como familia son los temas. También sabe usted que estos temas son dominantes en las cartas de Juan. Juan escribió el Evangelio. ¿Se acuerda usted? Tenemos el Evangelio según San Juan. Es uno de los 4 evangelios. Pero Juan, más adelante, ya mayor, él escribe unas cartas a las iglesias. Y las características de estas cartas son precisamente que el tema dominante habla acerca del amor. Entonces nosotros podemos aprender mucho porque Juan fue un gran pastor, ¿verdad? Juan fue un pastor que amaba a sus congregaciones, que amaba al Señor y que el Señor le daba a él la inspiración para poder enseñar acerca de este tema. El apóstol Juan en su evangelio, fíjate, no en las cartas, sino en los evangelios de Juan, lo que predomina es que Juan quiere enseñarnos acerca de la fe. ¿Sí? Cuando usted lee el Evangelio de Juan con detenimiento y usted lo estudia, usted se va a dar cuenta que Juan está enfocado en que desarrollemos la fe, ¿no? Que crezcamos en la fe. Ese es el tema que domina el Evangelio. Sin embargo, en las cartas, realmente Juan se está enfocando en que ya que usted tiene fe, entonces que usted use el amor, ¿sí?, y las buenas obras como resultado de una auténtica fe. Entonces es muy interesante estas enseñanzas, ¿verdad?, de Juan. Juan también dice, ¿verdad?, que donde hay verdadera fe, entonces allí se manifiestan también las buenas obras. Donde hay verdadera fe, tienen que manifestarse las buenas obras. Es decir, una fe genuina siempre va a ir acompañada de buenas obras de amor hacia los demás. Recuérdese que yo he dicho varias veces acá y lo voy a seguir repitiendo. Las obras no nos salvan, ¿sí? No, a usted lo salva su fe en Jesús. Por eso tenemos esta cruz tan bella, porque nos recuerda lo que el Señor hizo y su victoria ante el pecado y ante la muerte. Entonces, realmente la situación acá es de que la fe de nosotros en la obra salvífica del Señor siempre deberá y debe ir acompañada de buenas obras. Entonces podríamos decir, donde hay fe, existen las buenas obras. Así lo podríamos poner de una manera más simple. Si usted tiene fe, entonces también va a poner de manifiesto las buenas obras. Si no hay buenas obras, la fe, ¿sabe qué es? No es genuina. No es genuina. Y ahí a veces la iglesia, o muchas veces la iglesia tiene un problema. Porque más de alguna vez yo oigo a personas que dicen, ay, yo ¿para qué, pastor? ¿Para qué voy a ir a una iglesia? ¿O para qué yo me acerco? Si mire a ellos como son envidiosos, son acá, son allá. Es peor a veces, dice la gente de la iglesia. Es que a veces el cristiano también ha dejado esa parte, no solo de confesar a Jesús, no solo de creer en Jesús, pero la parte de las buenas acciones, la iglesia muchas veces la ha dejado a un lado. Y entonces Juan quiere que nosotros veamos este panorama y que nosotros aprendamos a que es importante que la fe vaya íntimamente unida a las buenas obras. Vayamos entonces al versículo 14. Dice así: en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Entonces, fíjate, acá es muy claro este pasaje, porque dice, ¿sí? Sabemos que hemos pasado de la muerte cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? No porque dijimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y he escuchado por ahí en algunos lugares algo todavía que a mí me parece que
que no es, yo te acepto, Señor. No, el que necesita ser aceptado soy yo. Yo no soy quien para aceptar al Señor. Él es soberano y Él en su misericordia nos voltea a ver con amor y envió a su Hijo Jesucristo. Y yo no tengo que aceptar al Señor. Él me tiene que aceptar a mí, pobre pecador. Yo solamente soy receptor, recibo la gracia del Señor. Pero algunos cristianos han confundido que son cristianos cuando dicen yo te recibo o yo te acepto o yo voy a la iglesia. Entonces eso ya me hace a mí cristiano. Pero Juan nos pone una perspectiva diferente y Juan dice, ¿sí? En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a una auténtica vida. ¿Cómo sabe usted que usted es verdadero cristiano entonces? Porque usted ama a los hermanos, dice Juan. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en la muerte. Entonces acá entra lo práctico de la vida cristiana. La vida cristiana no puede ser una vida de solo oidores o solo receptores o beneficiarios de bendiciones, sino que la vida cristiana implica un amor activo hacia los demás. Cuando hemos pasado entonces de la muerte a la vida, cuando hemos recibido la fe que viene por la obra de la palabra genera, crea fe en nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces cuando usted tiene una verdadera fe, usted ahora puede amar a los hermanos. Usted puede ahora entregarse a los hermanos. Esta es una característica entonces de la fe verdadera. Usted quiere conocer a un cristiano, si es auténtico o no, no es a través de las palabras. Sí, a través de las palabras, las palabras pueden decir una cosa y los sentimientos y las acciones otras. Un verdadero cristiano es porque hay congruencia entre lo que habla y lo que hace. Ahí usted conoce un verdadero cristiano. Sí, entonces no se trata de palabras, se trata de una fe con verdaderas obras de amor. Entonces, podríamos decir que las buenas obras son fruto de la fe. ¿Sí? La Biblia nos llama, el Señor Jesucristo dice que debemos de dar frutos, buenos frutos, dice la Escritura. Ahora, usted no puede dar buenos frutos fuera de la fe, sino que usted va a dar buenos frutos nada más cuando su fe es verdadera. Entonces usted puede realmente amar a los demás. Vayamos al versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Mira hasta dónde lo lleva. Fíjate, dice el versículo 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay que tener mucho cuidado con el odio. El odio nos aparta de Dios. Mira cómo Dios califica el odio, el rencor, la agresividad hacia otra persona, hacia otro ser humano. Dice que somos homicidas. O sea, en la misma categoría. El pecado de ser un homicida, de matar a alguien, es grave, es grave. Pues cuando uno rechaza, odia a su hermano, cuando uno tiene rencor hacia el hermano, cuando uno odiar a un hermano, ¿sabe qué es? Es hablar mal de un hermano a sus espaldas. Eso es odiar a un hermano. Porque usted no va a hablar mal de alguien que usted ama. O sea, hay odio adentro. Ahora, el Señor nos compara con homicidas. Fíjense que de acuerdo a Jesús, ¿sí? Odiar a un hermano es ser culpable del pecado de homicidio. Eso es de acuerdo a Jesús, no es de acuerdo a mi interpretación o de acuerdo a lo que yo quiero decirle hoy. No, es de acuerdo al Señor. El Señor dice que es un homicidio y por lo tanto merecedor del infierno. Así hablaba Jesús. El que odia a su hermano, ¿verdad? El que odia a su hermano no puede ser receptor de la misericordia y la vida eterna.
Al contrario, se convierte en un homicida. La vida eterna no puede permanecer en aquel que no se arrepiente. Usted sabe que para obtener la vida eterna es necesario arrepentir, decir, ok, el problema no es haber cometido el pecado, cuando usted ya lo cometió, por supuesto. El problema no es ese. El problema es no arrepentirse. Ese es el problema. Entonces, la intención de Dios es que nosotros nos demos cuenta que si nosotros hemos tenido esas actitudes de odio, de homicidas, ¿sí? Porque mire, cuando uno odia a una persona, aunque uno no diga te odio, pero las acciones, las palabras reflejan odio. ¿Qué hace uno? Habla mal de la persona, a veces dice mentiras de la persona, a veces acusa a la persona frente a otras personas para que la persona, los demás la vean mal. Es decir, se habla a las espaldas de la persona y entonces para que los demás oigan, ¿verdad? Yo voy a hablar mal de aquel o de aquel o de aquella para que sepan quién es, ¿no? Detrás de eso lo que hay es un odio, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús dice que no, que dice el Señor Jesús, debemos de amar incluso a quienes, a nuestros enemigos. Imagínate, a nuestros enemigos debemos amar, mucho menos a los hermanos de la fe. Fíjate que Santiago también lo escribe de esta manera en el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo del 14 al 17. Voy a leer esta porción porque es muy interesante cómo Santiago lo pone. Dice, hermanos míos, me encanta ya cómo él lo pone. Mira, él nos está hablando a nosotros, a mí también. Él nos está hablando a nosotros, hermanos míos, dice Santiago. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Pregunta, ¿de qué sirve decir, yo voy a la iglesia, yo tengo fe, yo he creído en la palabra del Señor, bla, bla? Pero si no se tienen obras, dice. ¿Acaso esa fe puede salvar? Mira hasta dónde va. O sea, tú crees, dice Santiago, en otras palabras, que te vas a salvar porque vas a la iglesia, pero odias al hermano, hablas mal del hermano, haces cosas indebidas, ignoras la necesidad del hermano. No, dice Santiago. ¿Acaso esa fe puede salvar? Pregunta. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve ver la necesidad de otro? Igual, bueno, que Dios te bendiga, y si estás desnudo no me importa, si tenés que comer no me importa, si estás pasando una tristeza no me importa, si tenés una enfermedad no me importa, ¿qué me importa? Pues es tu vida, ¿no? Dice Santiago, están equivocados, ahí no hay verdadera fe. Lo mismo sucede con la fe, termina Santiago, si no tiene obras es muerta. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Una fe que no tiene obras de amor, es una fe muerta. Entonces, tanto Santiago como Juan, ¿sí?, están haciendo eco de la vida misma de Jesús. Una vida de amor, una vida, ¿sí?, de palabras, porque la palabra de Jesús es la que viene a nosotros y la que transforma nuestra vida, pero la palabra de Jesús siempre fue unida ¿a qué? A las obras. Jesús no solo predicó, sino Jesús hizo obras. Entonces el Señor nos está invitando a ustedes y a mí, a todos nosotros, a usted allá en casa, a que de acuerdo a nuestras sinceras posibilidades, mira aquí lo que estoy diciendo, el Señor nos está invitando hoy a que de acuerdo a nuestras sinceras posibilidades, nosotros conocemos cuáles son nuestras posibilidades, nosotros ayudemos y compartamos con los más necesitados en un acto de amor. Dios no le va a pedir a usted que dé lo que no tiene, o sea, que no se preocupe. Dios le va a pedir a usted que de lo que usted tiene, usted comparta con el necesitado. Y esto no solo son cosas materiales, que son importantes, ¿sí?, que son importantes, sino que usted comparta con los demás
el amor de Él, pero no solo de palabra, sino de acción, ¿verdad? Jesús condena, fíjese, a aquellos que dicen, ¿sí?, pero que no hacen nada. Jesús los condena. Aquellos que Dios te bendiga, que amén, que gloria a Dios, que no sé qué y no sé cuánto, pero pues no hacen nada por los demás. Eso Jesús lo condena. Cuando el amor de Dios mora en mí, entonces mi fe debe ser auténtica. ¿Y qué dijimos? Que la fe sin obras es ¿qué? ¿Una fe muerta? Muy bien, una fe muerta. Entonces, yo digo que yo tengo fe en Jesús y que Jesús reina. ¿Oyó el canto que cantamos hace un ratito? ¿Sí? En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas. ¿Cuántos lo cantaron? Amén. Yo oí que todos lo cantaron. Ok, fíjate las palabras tan hermosas. En el trono de mi corazón, Señor, tú reinas. Bueno, si Cristo reina en el trono de mi corazón, entonces mi fe no puede ser una fe muerta. Tiene que ser una fe viva que genera acciones de amor con nosotros. El versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor. Ponga atención. En que Él dio su vida por nosotros. ¿Quién? ¿Quién dio su vida por nosotros? Entonces, nosotros no hemos conocido el amor únicamente por las palabras de Jesús. Claro que las palabras nos hablan del amor, pero Él manifestó su amor entregándose a nosotros. Él sacrificó su vida en nuestro lugar. Sus palabras las hizo realidad. Él fue hasta la cruz por nosotros. La verdadera fe se expresa en obras. Esa es la realidad. La verdadera fe se expresa en obras de amor por los demás. Entonces, ahora se acuerda cómo es el título del sermón. ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en mí? Entonces, ahora sí nos podemos hacer esa pregunta. Pero sabe que para contestar esa pregunta tenemos que hacernos otra. Vayamos al versículo 17. Mira la pregunta que dice el versículo 17. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Para contestar esa pregunta tenemos que ver esta primero. ¿Sí? ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? O sea, ¿qué me importan tus necesidades, pues? Entonces, si usted quiere contestar la primera pregunta, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en mí? Entonces usted tiene que ver a Jesús y volverse igual que Jesús, sensible a la necesidad de los demás. Y entonces así el amor de Dios va a habitar en usted completamente, ¿sí? En hecho y en verdad. Martín Lutero dijo referente a este tema, oiga las palabras de Martín Lutero: Dios es misericordioso, pero no es indiferente. No permite el pecado sin castigo. Al humilde, quien le teme, Él es misericordioso. Hay diferentes grados de amor, dice Lutero. Un enemigo no debe ser ofendido, fíjate. Ni siquiera debe ser ofendido un enemigo. Un hermano debe ser ayudado. Un miembro de la casa debe ser apoyado. Y continúa Lutero: ¿conoces el mandamiento de Cristo concerniente al amor por nuestros enemigos? Tú lo conoces, ama a tu enemigo. Pero le debemos más al hermano que nos corresponde con su amor. Mira qué palabras tan lindas las de Lutero. Sí, el Señor siempre nos llama a amar. Voy saliendo con esto. Mira lo que dice el Salmo 34, 13, 15. Volvámonos a preguntar: ¿cómo puede habitar el amor de Dios en mí? Y que el Salmo 34, 13, 15 nos ayude a contestar. Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz
La paz hay que buscarla. Busque la paz y no la abandonen. ¿Sí? Busquen la paz. No se busca nada más quedándose uno inactivo. Se busca con las palabras y con los hechos. Se busca la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Mira que esta es una promesa. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. Así es el Señor. Por eso, Santiago en el versículo 18 también nos dice: hijitos míos, dice Santiago, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Sabe usted qué es amar de hecho y de verdad? Usted ama no con sus fuerzas, sino usted ama con las fuerzas del Señor. Usted ama de la manera en que el Señor nos enseñó a amar. Porque el amor del mundo es diferente. El amor del mundo es un amor que va buscando beneficios, ¿cierto? O sea, si me caes bien, si me podés dar, si me podés ayudar, yo te amo, yo te quiero, yo te cuido, yo te doy. Pero el amor del cristiano es diferente. El amor del cristiano no depende de la otra persona, depende de Dios. Es Dios quien nos da ese amor para los demás. Así que la vida cristiana es una vida de fe, pero que esta fe va siempre acompañada de buenas acciones, acciones sinceras. Y siempre el espejo es el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, bendiga su palabra, a ti también. Amén y amén.